Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número A2 y vamos a hablar sobre la NIF 13, la medición del valor razonable. Los integrantes del grupo son Lisbeth, Amy, Pablo, Gerson y su servidor Francisco. Y vamos a ver lo que específicamente nos indica el párrafo número 48, la aplicación a activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgos de mercado o riesgo de crédito de la contraparte. Una entidad que mantiene un grupo de activos y pasivos financieros está expuesta a riesgos de mercado, así como a los riesgos de crédito. Esto de cada una de las contrapartes. Si la entidad gestiona ese grupo de activos o pasivos financieros sobre la base de su exposición neta a los riesgos de mercado o al riesgo de crédito, se permite que la entidad pueda aplicar una excepción a esta NIF para medir el valor razonable. Esto como lo define también en la NIF número 7 sobre los riesgos de mercado y el riesgo de crédito, que nos indica en su párrafo número 31 que una entidad revelará información que permita que los usuarios de los estados financieros evalúen la naturaleza y el alcance de los riesgos que surgen de los instrumentos financieros a los que la entidad está expuesta al final del periodo sobre el que se informa. La excepción que nos menciona esto indica que la excepción permite que una entidad mida el valor razonable de un grupo de activos o pasivos financieros sobre la base del precio que recibiría por vender una posición larga o bien un activo para una exposición de riesgo concreta o una transferencia de pasivos para una exposición de riesgo concreta en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición en las condiciones del mercado presentes. Como activos y pasivos financieros, podemos mencionar que son una herramienta en forma de contratos que conforman un apoyo a las inversiones y que son celebrados entre dos partes. Según las normas, dichos contratos generan para el tenedor un activo financiero, mientras que para el emisor generan un pasivo o un instrumento de patrimonio. Los principales instrumentos financieros o pasivos o activos financieros podemos mencionar los bonos a largo plazo, las acciones, los ETF o Exchange Trade Funds, que son fondos negociados en bolsas, las materias primas o commodities, los derivados, de los cuales podemos mencionar los más importantes como los futuros, las opciones, los forwards, los swaps, las coberturas. Dentro de la exposición de riesgos de mercado, una entidad se asegurará de que el riesgo o riesgos de mercado a los que está expuesta la entidad dentro de ese grupo de activos o pasivos financieros es sustancialmente el mismo. Mientras que la exposición al riesgo de crédito de una contraparte particular nos indica que para medir el valor razonable de un grupo de activos o pasivos financieros contraídos con una contraparte particular, la entidad incluirá el efecto de la exposición neta de la entidad al riesgo de crédito de esa contraparte o la exposición neta de la contraparte al riesgo de crédito de la entidad de la medición del valor razonable. Buen día a todos. Continuando con el tema de la NIF 13, tenemos el valor razonable en el reconocimiento inicial. Esta norma nos habla de que cuando se adquiere un activo o se asume un pasivo, que va a tener implícito un precio de la transacción, que es el precio pagado por adquirir el activo. En otras palabras, un precio de entrada. Por el contrario, el valor razonable del activo pasivo es el precio que se recibiría por vender el activo o pagaría por transferir el pasivo o un precio de salida. Partiendo de esta base se diferencia de el reconocimiento inicial por precio de transacción es su costo como tal y el valor razonable, como bien se ha dicho anteriormente, es el por el que se pagaría o se recibiría un bien o un pasivo. Ahora bien, nos habla de que las entidades no venden necesariamente sus activos en los precios pagados por adquirir y viceversa. No necesariamente transfieren sus pasivos por los precios recibidos por asumirlos. En base a eso, se determina si el valor razonable en el reconocimiento inicial igual al precio de transacción, o sea, los precios de entrada y precios de salida. Y para esto una entidad tiene que tener en cuenta los factores específicos de dicha transacción, activo o pasivo. El párrafo B4 nos da 4 incisos donde aclara qué situaciones se pueden dar en las cuales el reconocimiento inicial
el valor razonable difiere con el precio de transacción. El inciso A nos habla respecto a que la transacción puede ser o darse entre partes relacionadas. Quiere decir de que si esto sucede, a menos que la entidad pueda tener evidencia suficiente que dicha transacción se realizó en condiciones de mercado, puede tomarlo como valor razonable. En el contrario, no se da esa igualdad. El inciso B nos habla respecto a que la transacción tiene lugar bajo una coacción, o el vendedor se ve forzado a aceptar el precio de la transacción. Por ejemplo, si el vendedor está experimentando dificultades financieras, va a aceptar el precio que le proponga, por ejemplo, el comprador, ya que no le queda de otra o no tiene la capacidad para poder negociar a un precio razonable según el mercado. El inciso C nos habla de la unidad de cuenta, que puede ser representada por el precio de transacción, diferente a la unidad de cuenta del activo pasivo a valor razonable. En otras palabras, por ejemplo, si existe una combinación de negocios, la transacción incluye como tal derechos y privilegios no declarados que se miden por separados con otras NIF. Quiere decir que lleva implícito el precio de transacción y los costos del mismo. O sea, no se pueden medir como tal a un valor razonable porque van implícitos en el mismo. El inciso D nos habla de que el mercado en el que se tiene lugar dicha transacción es diferente al mercado principal. Por ejemplo, si una entidad es una intermediaria, se realiza con transacciones con clientes en mercados minoristas, pero su mercado principal puede ser la intermediación en mercados financieros. Entonces no va a poder medir con fiabilidad el valor razonable en un mercado minorista con el mercado normal, que sería el mercado de intermediación financiera. Por último, la NIF menciona que si una entidad mide un activo o pasivo a su valor razonable y el precio de transacción difiere, o sea, no son iguales, reconocerá la ganancia o pérdida de dicha diferencia en el resultado del periodo, siempre y cuando la NIF no especifique otra cosa o lo requiera como tal. Gracias. Bueno, continuando con la presentación, precisamente con lo que son las técnicas de investigación, según la normativa, pues nos indica que el objetivo principal, pues, de utilizar alguna técnica de valoración es precisamente estimar un precio al que tendría lugar una transacción al momento de realizarse lo que es la venta del activo o la transferencia del pasivo entre el participante del mercado y en la fecha de medición en las condiciones del mercado que se está haciendo, ¿verdad? Adicional, pues la normativa pues nos hace referencia de que se pueden utilizar lo que son 3 técnicas de medición. Tenemos lo que es la primera técnica, que es la técnica de mercado. La técnica de mercado nos dice que más que todo el enfoque va en los precios y otra información relevante generada por transacciones de mercado, y esto implica lo que son los activos, pasivos o un grupo de activos y pasivos idénticos o comparables por sí mismos. Esto pues podemos decir que sean iguales o podemos hacer referencia como a lo que es un negocio. También pues algunas técnicas de valoración coherente con el enfoque de mercado se van a utilizar a menudo por múltiplos de mercado procedente de un conjunto comparable, y los múltiplos pueden expresarse mediante rangos de valores donde cada comparable pueda corresponderle un múltiplo diferente, y esta selección de múltiplo adecuado dentro del rango pues va a requerir el juicio profesional, y asimismo considerando los factores cuantitativos y cualitativos específicos para la medición del enfoque de mercado. La NIF 13 pues nos hace referencia también pues del enfoque del costo. El enfoque del costo pues refleja el importe que se requiere en el momento
presente para sustituir la capacidad de servicio de un activo, a menudo pues conocido como un costo de reposición corriente. ¿Qué quiere decir esto? Pues podemos poner un ejemplo, un costo pues directo o derivado de la adquisición de alguna importación o algún costo como de logística, ¿verdad? Podríamos hacer mención. Ahora con el otro pues enfoque que nos hace referencia a la NIF 13, también es el enfoque del ingreso, y aquí pues convierte todos los importes futuros, por ejemplo, flujos de efectivo o ingresos y gastos, en un importe presente, es decir, un descontado único. Esto pues se va a realizar cuando se utiliza el enfoque del ingreso, y la medición del valor razonable va a reflejar las expectativas del mercado presente sobre esos importes futuros. Asimismo, pues dentro de este mismo enfoque de ingreso, pues se pueden tomar otras 3 técnicas que hacen referencia, que es la técnica de valor presente, también el modelo de fijación de precios de opciones, tales como la fórmula de Black-Scholes-Merton o un modelo binomial, y también pues el método del exceso de ganancias de varios periodos. Y este pues se va a utilizar más que todo para medir el valor razonable de algunos activos intangibles. Continuando con la presentación, veremos los datos de entrada para las técnicas de valoración. Principios generales. Las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable maximizarán el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizarán el uso de datos de entrada no observables. En este caso tenemos 2 ejemplos aquí en la que las entidades deben elegir las características coherentes para las transacciones, tanto como el de activo y pasivo, según visto en el párrafo 11 y 12. El ejemplo número 1 es el mercado de intercambio. En un mercado de intercambio, los precios de cierre están fácilmente disponibles y son presentativos, generalmente de valor razonable. Uno de los ejemplos es el mercado de valores de Londres. Es una de las mayores bolsas de acción del mundo. Muchos de sus valores son internacionales. Y el ejemplo número 2 está basado en los precios de comprador y de vendedor, como por ejemplo los mercados de intermediación financiera. En un mercado de intermediación financiera, los agentes mediadores toman posiciones para negociar, comprar o vender por su cuenta, proporcionando de ese modo liquidez al utilizar su capital para mantener un inventario de las partidas para los que crean un mercado, habitualmente los precios compradores y vendedores, como los bancos, las sociedades financieras, las cooperativas. Finalizando con la presentación, yo hablaré sobre la jerarquía para el valor razonable. Para incrementar la coherencia y comparabilidad de las mediciones de valor razonable e información a revelar, la norma establece una jerarquía de 3 niveles. ¿Cómo se van a determinar? Pues el primer nivel otorga una mayor prioridad a precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos o pasivos idénticos. Y tenemos una menor prioridad para los datos de entrada no observables, que esto es un nivel 3. Para poderlo entender, voy a mostrar esta pirámide. ¿Qué vamos a registrar en el nivel 1? Son datos de entrada plenamente observables, de precios no ajustados cotizados en un mercado activo para activos y pasivos idénticos que la entidad puede valorar en la fecha de mención. Más fiable. Esto porque no puede ser manipulado por quien lo aplica, simplemente se basa en parámetros de mercado. Tenemos 2 elementos a considerar, un mercado principal, y si no tenemos un mercado principal podemos buscar un mercado más ventajoso. Y si la entidad realiza una transacción de este activo o pasivo, un precio de mercado a la fecha de la medición. En el nivel 2 nosotros podemos observar que tenemos datos de entrada diferentes y cotizados dentro del nivel 1, que sean directamente observables. Por ejemplo, que podemos utilizar un flujo de caja descontado utilizando una tasa oficial. Y para el nivel 3, nosotros, este es un no observables. Por ejemplo, el flujo de caja descontado se utiliza una tasa definida por el área contable o un área de tesorería. Este puede ser menos confiable puesto que existe un potencialmente que sea susceptible a manipulación por quien lo aplica. Para ello les voy a mostrar el siguiente ejemplo.
Acá lo que se nos presenta es una conciliación de la medición del valor razonable clasificada en nivel 3 de la jerarquía del valor razonable. Para la medición del valor razonable recurrente dentro del nivel 3, la norma requiere que se realice una conciliación de saldos de apertura y saldos de cierre. Una entidad puede revelar la siguiente información según lo que se requiere en el párrafo 93 de esta norma. Como bien lo indica, nosotros tenemos distintos activos y pasivos dentro de este ejemplo y diferentes sectores, así como continentes. Mostramos nuestro saldo inicial y las transferencias que puedan hacerse en el nivel 3, menos las que salen del nivel 3 para registrarse al nivel 2. Tenemos también las reincluidas dentro del resultado del periodo y otro resultado integral. Las compras y problemas que puedan tener las inversiones que necesitan ser reclasificadas en los niveles distintos, y mostramos nuestro saldo final, que eso es lo que requiere la norma. Por ejemplo, si esto se debe presentar para los pasivos, a menos que se busque un formato más adecuado. También vemos que los transferidos de nivel 2 a nivel 3 se debe a una ausencia de datos de mercado observable, procedentes a una disminución que la entidad de mercado para estos títulos. La política de la entidad se reconocerá la transferencia desde el nivel 3 en la fecha del suceso a cambio de circunstancias que causaron la transferencia, y desde el nivel 3 a nivel 2 es porque los datos de mercado observables pasaron de ser disponibles para estos títulos. Vemos esta pequeña conciliación en donde mostramos el resultado financiero y el resultado no financiero. Acá se presentará una misma tabla para los pasivos, a menos que, como bien lo mencioné anteriormente, se busque un mejor formato que pueda ejemplificar esta información. ¿Qué vamos a revelar con respecto a la norma? Pues los activos y pasivos que se miden al valor razonable con una base recurrente o no recurrente en un estado de situación financiera después de reconocimiento inicial y técnicas de valoración y medición utilizadas para el desarrollo de las mediciones. Y para mediciones del valor razonable recurrentes utilizaremos las que son menos observables y significativas a nivel 3 para el efecto de la medición de resultados y otro resultado integral del periodo. Debemos considerar ciertos elementos, que el nivel de detalle necesario para satisfacer los requerimientos de información a revelar, cuánto énfasis a colocar en cada uno de los distintos requerimientos, cuánta acumulación y desglose a realizar, y si los usuarios de los estados financieros necesitan información adicional para evaluar la información cuantitativa revelada. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.